Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Saludamos nuevamente a los televidentes que están conectados en su canal Dominicano TV en el programa Hablemos de Salud de la ESI Hospital San Rafael del municipio de Santo Domingo. Hoy nuevamente estamos en la tercera parte de planificación familiar, hablando sobre los métodos. Hoy nos encontramos nuevamente con la jefe de enfermería, Claudia Osorio. Jefe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Cristian. Jefe, ¿qué métodos tenemos para hablar el día de hoy? Bueno, los últimos programas que tuvimos quedamos pendientes entonces de hablar de los métodos que son de más larga duración, ¿cierto? Tenemos unos métodos que pueden ser usados por mucho más tiempo y que requieren de planeación, tanto para colocármelo como para retirarlo. Debe ser planeado, tanto el inicio del método como la finalización o la suspensión del método se deben planear porque requieren de una cita previa, requieren de una preparación previa, y lo ideal es que quien quiera usar estos métodos esté muy seguro de que a largo plazo no desea todavía un embarazo o ya no desea otro embarazo, porque son métodos que van a durar en el cuerpo entre 4, 5 y hasta 10 años. Las aseguradoras, las EPS, todas le garantizan a sus usuarios unos métodos para que puedan prevenir los embarazos, como son el implante. Acá les trajimos como una muestrecita, no sé si la cámara de pronto lo alcanza a visualizar. Tenemos unos barritas que se colocan, se insertan en el brazo. Estos son lo que llamamos los implantes subdérmicos. Son implantes que van colocados por debajo de la piel, por debajo de la dermis. Al igual que las pastillas, estos métodos liberan hormonas, y esa hormona se va liberando de manera lenta, gradualmente en el cuerpo. ¿Qué ventajas tiene usar el método hormonal, estos implantes hormonales? Las ventajas que vamos a encontrar con estos métodos es que son métodos muy efectivos. ¿Por qué van a ser más efectivos estos métodos que de pronto las pastillas o las inyecciones? ¿Qué piensas, Cristian? Jefe, porque estos métodos no tienen como tanta la manipulación del paciente. Estos van al personal de la salud, se le inserta estas barritas y tienen que volver al personal de la salud para que se las retire. Para poderla retirar. Muy bien, claro, exactamente, Cristian. Entonces, estos métodos que son más a largo plazo no dependen del uso, que le dé la persona, ¿cierto? Que le dé el paciente. Entonces eso hace que sea mucho más efectivo. Entonces la mujer no tiene que estar pensando en un horario, no tiene que estar pensando en una fecha, sino que se le pone la barrita, se le coloca, se le inserta en el brazo, y durante 5 años puede estar tranquila de que no va a tener un embarazo. Ningún método es 100% efectivo. Hay un margen de error. De 100 mujeres puede que alguna haya quedado en embarazo con un método de estos, pero es muy esporádico, son casos muy aislados, no es lo común, pero han llegado a suceder, ¿cierto? ¿Por qué hay ese margen de error? Porque las mujeres somos hormonalmente somos muy cambiantes. Nuestro sistema endocrino está en constantes cambios. Nosotros tenemos constantemente cambios hormonales que pueden llegar a interferir con el método que estamos usando. Pueden haber condiciones propias del paciente que puedan llevar a que el método llegue a fallar. En el Yadel o los métodos subdérmicos, estos implantes subdérmicos, ¿en quién no se recomiendan? No se recomienda en mujeres obesas. Mujeres que pesen 80 kilos o más de 80 kilos, no se recomienda el uso del método porque, como ya lo hemos dicho en otros momentos, la hormona se queda acumulada en el tejido graso.
y al quedarse acumulado en el tejido graso, entonces no va a lograr producir los efectos que necesitamos para evitar el embarazo. Esa es una contraindicación para yo colocar este método. Entonces la contraindicación también está para personas con una estatura alta, porque puede que pese 80 pero no puede estar obesa. Ah, sí, no, todo depende del índice de masa corporal, y el índice de masa corporal se calcula con la estatura. Entonces, ¿cuál es mi peso ideal? Más o menos, si yo mido 1,60, a esos 60 le quito 2, o sea que mi peso puede estar en 58. Yo puedo pesar entre 58 a 60 kilos, si mido 1,60. Una mujer que mida 1,70, ¿cuánto puede estar pesando? 68. 68 kilos, entonces a ese 60 le quitamos 2. El peso ideal sería mi estatura menos 2. Si yo mido 1,80, entonces mi peso ideal puede ser 78 kilos. Entonces es una candidata se puede colocar. Entonces, muy importante es tener un buen índice de masa corporal, no estar en obesidad. Exacto. Si estoy en obesidad, no se me recomienda usar el implante subdérmico. Tampoco se recomienda en mujeres que sufren de migraña. Mujeres que sufren frecuentes dolores de cabeza, no es muy recomendable porque el método puede aumentar las crisis migrañosas. Les puede aumentar el dolor, le puede aumentar el dolor de cabeza. Es muy importante que cuando nos vamos a elegir un método con el que vamos a planificar, tengamos muy en cuenta cuáles son mis antecedentes. Entonces, como lo decíamos, mujeres que sufran de problemas venosos, problemas arteriales, mujeres que sufran de la presión arterial elevada y que su presión arterial no esté controlada, o sea, frecuentemente se encuentra descompensada su presión arterial o su diabetes, son mujeres que lo ideal sería que usen métodos no hormonales, métodos que no estén hechos a base de hormonas. Tampoco se recomienda en mujeres fumadoras, que eso también lo habíamos dicho. Y ¿cuál es la otra pues como dificultad? Puede producir cambios a nivel de la menstruación. Entonces el Yadel, hay mujeres que cuando lo usan, durante los 4 o 5 años que están usando el método, puede que no les venga la menstruación. Van a tener algo que llamamos amenorrea. Durante todo el tiempo que la mujer tiene puestas las barritas, en algunas le puede pasar, no en todas, pero algunas mujeres pueden presentar que no les llegue la menstruación durante todo ese tiempo que están usando el implante subdérmico. Esto no es algo malo, porque hay mitos en el común de las personas, se piensa, se cree que si la mujer no tiene su menstruación, ¿para dónde se va esa sangre? ¿Cierto? Entonces, realmente es muy importante tener en cuenta. Voy a buscar por acá una imagen, a ver si de pronto la cámara la alcanza a visualizar. Nosotros, las mujeres, nuestro sistema reproductor, entonces nosotros tenemos acá en el útero, este sería el útero, la matriz, lo que llamamos matriz. Nosotros internamente tenemos una capa. Si la cámara lo alcanza a visualizar, tenemos estas líneas rojas que observamos acá en el dibujo. Esa es una capa interna que tiene nuestro útero, tiene esa capa interna y esa capa es la que llamamos el endometrio. Esa capita cada mes se va volviendo más grueso, se engruesa. ¿Para qué crece esa capa internamente el endometrio? ¿Para qué crece? Para que el óvulo cuando salga de acá y sea fecundado, aquí nos va mostrando la figurita cómo sale el óvulo que se madura aquí en los ovarios. El óvulo sale y llega hasta aquí, hasta el endometrio y se implanta, se pega aquí en el endometrio y cada vez el endometrio es más grueso. Miren aquí cómo empieza la línea roja, es más delgada, y a medida que va pasando nuestro ciclo menstrual, a medida que va aumentando nuestro ciclo, esa capa de endometrio se va volviendo más gruesa. Cuando hay embarazo, cuando quedamos en embarazo, esa capa
roja es la que se transforma en la placenta. Sosténgalo acá para ellos. Esa capita roja es la que envuelve el bebé y el bebé se alimenta allí. Es la que se transforma en la placenta. Esa viene siendo entonces finalmente la capa donde el niño va a crecer, el bebé va a crecer y se va a formar. Pero cuando no hay embarazo, cuando no quedamos en embarazo, esa capa de endometrio se desprende, se suelta, sale y es lo que nosotros conocemos como la menstruación. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos pastillas o cuando nos aplicamos la inyección cada mes o cuando nos ponemos estas barritas en el brazo? ¿Qué pasa con esta capa? Este endometrio no crece, no se forma el endometrio. Y al no formarse esta capita, entonces al finalizar el ciclo no vamos a tener nada que expulsar. O sea, no vamos a tener sangre para que salga al final del ciclo menstrual. Entonces las mujeres que planifican, incluso con las inyecciones, a algunas mujeres les puede pasar que durante el tiempo que están planificando con la inyección o que están planificando con el método de implante subdérmico, puede pasarles que todo ese tiempo no menstruen, pero no es algo malo y no es algo por lo que se deban preocupar. Sin embargo, hay algunas mujeres que no toleran el no tener la menstruación cada mes, entonces cada mes se van a estar haciendo una prueba de embarazo, cada mes van a estar pidiendo una cita médica, van a estar estresadas y angustiadas porque no les llega la menstruación. Entonces, algo importante que les podemos decir el día de hoy es que no se preocupen por eso es algo que puede ser normal y que realmente si el tejido no está creciendo, pues no hay nada que pueda salir y por eso no van a tener menstruación. Eso puede pasar con el Yadel, con las barritas que le colocamos entonces en el brazo. Puede no haber menstruación. Otra cosa que puede pasar cuando colocamos las barritas es que a las mujeres se les pueda aumentar el acné. Entonces las mujeres que sufren de acné en la cara, algunas les puede pasar que ese cambio hormonal les limpie la cara, les quite todo ese acné, les quite todos los barritos que tienen en su cara, o puede pasar lo contrario, que se les aumente. Entonces, ¿cómo sabemos a quién le va a servir y a quién no le va a servir el implante? No tenemos manera de saberlo, sino hasta que lo colocamos. Pero una invitación que le hacemos a las mujeres que estén pensando planificar con el implante subdérmico, porque es una muy buena alternativa. A quienes estén pensando de pronto solicitar este método, las invitamos a que no se desanimen por los efectos adversos que pueda producir el método, porque todo tiene solución. Para eso son los controles. Entonces, si la mujer de pronto, en el tiempo que está usando el método, empieza a presentar un manchadito, un sangradito, entre una menstruación y otra puede haber durante varios días una pequeña mancha. Eso no es realmente menstruación, ese es un sangradito que se produce porque hay unas venitas que al no crecer endometrio, esas venitas quedan destapadas, quedan descubiertas y esas venitas son las que sangran. Entonces realmente no es una menstruación, sino que es un pequeño sangrado que se puede manejar y se puede tratar con medicamentos. A la mujer se le envía unos medicamentos durante 3 meses y con eso se disminuye y en muchos de los casos desaparece el sangrado. Entonces por eso también es muy importante que las mujeres que están planificando estén en los controles, estén en el programa de planificación familiar, porque es allí donde las vamos a poder orientar y es allí donde vamos a poder corregir cualquiera de estas situaciones que se estén presentando, porque lo ideal no es que en el momento en que yo empiece a presentar de pronto efectos adversos inmediatamente quitarme el método. No, vamos a buscarle qué es lo que me está causando ese efecto adverso, vamos a buscarle una solución, vamos a hacerle un tratamiento y le damos un tiempo prudente al cuerpo para que se adapte al método y lo ideal, lo que buscamos es no tener que retirarlo tan rápido, porque es un método que es bastante costoso.
no sé si se te genera alguna duda con el método hormonal, con las barritas que colocamos en el brazo, que de pronto se me esté escapando orientarle a las usuarias. Sí, jefe, tengo dos dudas. Una es que en estos implantes algunos vienen de una barrita y otros de dos. ¿Cuál es la diferencia en ellos? Claro, la diferencia es el método que viene de una sola barrita es el que conocemos como el Implanón y dura menos tiempo. Entonces la cantidad de hormonas que trae es menor. El Implanón dura 3 años. Mientras que los implantes que vienen con 2 barritas, tenemos varios nombres comerciales, tenemos el Yadel, tenemos el Sinoimplant. Esos métodos duran 4 y 5 años. Entonces la diferencia está en la duración. Si yo estoy planeando o pensando que de aquí a 3 años de pronto voy a querer ya suspender la planificación, entonces puedo acudir a este método de una sola barrita y a los 3 años me lo puedo retirar. Si quiero que mi método sea un poquito más duradero, entonces puedo solicitar las 2 barritas que me van a durar 5 años, ¿cierto? Esa sería básicamente la diferencia. Otra diferencia que puede haber es que algunas mujeres toleran mejor el método de cada 3 años. Que de pronto el de los 5 años tiene una carga hormonal un poco más alta, entonces pueden haber efectos adversos un poco más frecuentes. Realmente la invitación es a que quien desee colocárselo pida su cita médica para que sea el médico quien la asesore y quien le diga si se lo puede colocar o no y realmente si le conviene o no, y para poder generar la orden, porque este método requiere una autorización de la EPS. Entonces quien se lo desee colocar, por eso decíamos, estos métodos que son a largo plazo requieren de planeación, porque no puedo llegar al hospital hoy, me lo quiero colocar hoy, no, hay que solicitar una autorización y eso va a demorar por lo menos 20 días que nos llegue la autorización. Listo, jefe, la otra pregunta era que a qué edad de población se puede cubrir con este implante. Bueno, con el implante, de pronto lo que te voy a decir, de pronto algunas personas podrán chocar con la información que les voy a dar, ¿cierto? Pero es importante que todos conozcan. Hoy en día, la edad de inicio de las relaciones sexuales en los jóvenes cada vez se ha cortado más. Cada vez nuestros jóvenes inician vida sexual activa a más temprana edad. Los métodos de planificación familiar están autorizados para ser colocados desde que la mujer entra en edad fértil. ¿Cuál es esa edad? Las mujeres están en edad fértil desde los 10 años hasta los 49 años. O sea que el método se autoriza y se puede colocar desde los 10 años de edad. Obviamente, si una niña menor de 14 años desea colocarse el método, lo ideal es que sea con autorización de alguno de sus padres o con la autorización de la persona que tenga su custodia. Por ejemplo, hay niños que están bajo la custodia del bienestar familiar. Hay jóvenes que están bajo custodia de la abuela, bajo custodia de un tío. Entonces, quien tenga la custodia de ese menor sería quien autorizaría, ¿cierto? Las niñas a partir de los 14 años ya legalmente pueden decidir algunas cosas. Entre eso pueden decidir qué método de planificación quieren usar. Entonces, como es un método que dura hasta 5 años, las EPS lo pueden estar autorizando hasta una edad de los 44 o 45 años, porque ya hasta los 49 decimos ya cierra edad fértil. Entonces, otra cosa que hemos mirado es que de pronto las mujeres a mayor edad, mujeres por encima de los 40 años, toleran menos el método. Entonces, el Yadel o los implantes subdérmicos es un método que es mucho más recomendado en jóvenes que en mujeres muy adultas.
porque se ha observado que hay menos tolerancia, pero no porque no se pueda colocar. Igual todos los organismos son diferentes y cada mujer tendrá una tolerancia diferente. Muy importante tener en cuenta que estos métodos no protegen contra enfermedades de transmisión sexual. A pesar de que estemos planificando, también debemos tener en cuenta el uso del preservativo, del condón, porque es el único método que nos va a ayudar a evitar una infección de transmisión. Cristian, tenemos otro método de larga duración, que es el que conocemos o las mujeres conocen más comúnmente como la T de cobre. Sí. Que es un dispositivo que se coloca dentro del útero de la mujer. Es una T, como su nombre lo dice, la T. Es un dispositivo que viene en forma de T y trae un cobre envuelto en sus extremos. Este dispositivo se coloca también con el primer o segundo día de la menstruación. Se coloca con un equipo especial y unas pinzas especiales, se coloca dentro del útero. Y este dispositivo va a actuar como cuerpo extraño. ¿Qué hace este método? Esta T, que va a estar ubicada allí dentro del útero, lo que va a hacer es que el endometrio, la capa de tejido que les mostramos ahorita, el endometrio se va a inflamar. Y todo el tiempo, mientras la T esté ubicada allí, el endometrio va a estar inflamado y no va a ser apto para que el embrión se pegue. Entonces va a evitar el embarazo, porque va a evitar que el óvulo fecundado se pegue al endometrio y crezca. Constantemente la T va a estar liberando residuos de cobre y ese cobre es el que va a hacer que el endometrio permanezca inflamado. Entonces, ¿qué pasa si el endometrio está inflamado? ¿Qué crees tú que puede pasar con esa mujer, con ese endometrio? Que el óvulo no se va a poder implantar en esa zona, entonces no se va a poder producir un embarazo. No se va a poder pegar allí porque ese tejido está inflamado, ¿cierto? Ese es uno de los mecanismos bajo los cuales funciona. Cuando hablamos de que ese tejido está inflamado, los síntomas, ¿qué síntomas puede presentar esa paciente? Hacia allá quería ir, exactamente. Resulta que ese es un efecto adverso que produce la T de cobre. Al permanecer todo el tiempo el endometrio inflamado y se va a volver mucho más grueso, entonces al final del ciclo menstrual la mujer puede tener dos consecuencias. Una, los cólicos van a ser más fuertes por esa inflamación que tiene allí, va a tener unos cólicos menstruales más fuertes de lo que comúnmente ha tenido. Y otra consecuencia de la T de cobre es que el sangrado va a ser más abundante, porque el endometrio va a estar mucho más grueso. Entonces la cantidad de sangre que va a salir al final del ciclo menstrual, cuando le llegue la menstruación a esta mujer, va a ser un sangrado más abundante. Incluso hay mujeres que sufren hemorragias cuando tienen la T de cobre. Normalmente este método no interfiere con las relaciones sexuales. Aquí no se alcanza a ver en el empaque, pero la T al finalizar tiene un hilo. Tiene un hilito, que esos hilitos son los que van a quedar por fuera del cuello, del útero. Cuando yo voy a revisar una mujer que tiene la T de cobre, yo le coloco un espéculo de la misma manera que colocamos un espéculo cuando se va a hacer la citología, pero yo no puedo ver la T como tal. El dispositivo y la T de cobre está incrustada en la parte interna del útero. Cuando yo coloco el espéculo, yo lo único que alcanzo a ver es el cuello del útero, solo la parte externa del útero. Entonces yo lo que voy a mirar y lo que voy a observar cuando reviso la T son los hilos. Incluso los hilos, la mujer que se coloca el dispositivo, la T de cobre, puede tocarlos. Se introduce estos dos dedos en la vagina
Y con el dedo que tenemos más largo, con ese dedo se puede tocar y sentirse la presencia de los hilos. Es muy importante que la mujer aprenda a tocarse los hilos, porque esa es una señal de alerta. Si la mujer está acostumbrada a tocarse los hilos y a sentirlos, en el momento que no sienta los hilos, puede ser que la T se haya salido y no se dio cuenta, o puede ser que la T se haya movido del lugar donde estaba instalada, y eso puede también entonces llevarnos a un riesgo de embarazo. Entonces es importante estarse revisando la T. ¿Cuánto tiempo dura este método? La T de cobre, después de que la instalamos en el útero, tiene una duración de 10 años. Y la mujer puede planificar durante 10 años con este dispositivo, y al cumplirse ese tiempo se la puede retirar y colocarle otro nuevo. O sea que se puede convertir en 20 años. ¿Cierto? Entonces es un método que es muy duradero. Es un método muy discreto porque nadie te va a visualizar ni te va a dar cuenta con qué estás planificando. No interfiere con las relaciones sexuales y la mujer puede estar tranquila porque no tiene que estar pensando en el horario, en las fechas, sino que va a estar con el método durante mucho tiempo. No a todas las mujeres toleran el cuerpo, no todos los cuerpos toleran de la misma manera este método. Entonces hay mujeres que les van muy bien planificando con la T de cobre. Hay mujeres en quienes los cólicos menstruales no son tan de pronto severos, y el sangrado puede ser tolerable, ¿cierto? Pero igual también hay medicamentos con los que podemos ayudar a disminuir el cólico, y hay medicamentos con los que podemos ayudar a disminuir el sangrado, que el sangrado sea menos severo, para ayudarle a la mujer a que pueda tolerar mucho mejor el método. Si estamos pensando en que no queremos ya tener más hijos, o si estamos pensando en planificar por largo tiempo, este método es una muy buena opción para las mujeres que pues no desean tener hijos a largo plazo, ¿cierto? Y de hecho acá en el municipio tenemos muchas mujeres planificando con el método. ¿Cuándo se lo pueden retirar? En el momento que quieran. ¿Y contra qué paciente está contraindicado el método? El método no está indicado de pronto en mujeres que tengan miomas, mujeres que tengan quistes a nivel de los ovarios, o mujeres que tengan quistes a nivel de su útero. Las mujeres que tienen este problema son mujeres que generalmente tienen muchos problemas con su menstruación, son mujeres que sufren de cólicos. Las mujeres que sufren de quistes o de que tienen quistes en sus ovarios o en el útero, son mujeres que constantemente están sufriendo de fuertes dolores y que tienen también menstruaciones muy abundantes, que pueden sufrir hemorragias por su misma patología. Entonces, en esas mujeres, ¿qué va a pasar? Si se colocan el dispositivo, vamos a empeorar el problema. Entonces, en esas mujeres no se recomienda la T de cobre. Y también hay algunas mujeres que por la posición en la que está el útero no facilita el implantar la T de cobre. Entonces hay algunas mujeres en las que se intenta colocar la T, pero definitivamente no se es posible porque todos los úteros no están ubicados en la misma posición. Hay úteros que están más hacia abajo, otros más hacia arriba, que están ubicados hacia un lado del útero, hacia un lado de la cavidad vaginal. Entonces, dependiendo también la posición en la que esté ubicado el útero, hay algunas mujeres que va a ser más difícil colocarle la T. Listo, Efe, ya teniendo en cuenta que le hemos explicado que estos métodos deben ser pidiendo una cita médica, muy bueno explicarle a los pacientes si el método se puede, lo ponemos acá, si se realizan brigadas o si esto tiene que ser en Medellín, en un hospital de otro nivel. Bueno, realmente ya llevamos 3 programas hablando de diferentes métodos de planificación. Todos los métodos que hemos mencionado hasta el momento
Son métodos que los ponemos acá en el hospital, que los podemos suministrar aquí en el hospital, que contamos con ellos y que pueden ser colocados en el momento que el paciente los requiera. Con las pastillas, con las inyecciones, no necesitamos autorizaciones. Con la T de cobre, con este dispositivo, no necesitamos autorización de la EPS. Solamente con la orden médica se le coloca o se le suministra. Sí. Pero el único método que sí necesita una autorización de la EPS es el Yadel. Las barritas que colocamos a nivel del brazo, estas barritas el médico las ordena, pero después de que el médico le entrega la orden a la paciente, esa orden hay que llevarla a la EPS. Entonces, si usted tiene Saviasalud, la puede llevar aquí al parque, a la oficina que tenemos de Saviasalud, y ahí se la van a tramitar. Se está demorando más o menos 20 días en que la EPS la autorice. Pero si tiene otra EPS como Medimás, como Nueva EPS, como Sura, estas autorizaciones, esas solicitudes las tiene que llevar hasta la EPS que tiene el paciente. Entonces los de Medimás deben llevar la orden médica hasta Bello, que es donde queda como la sede administrativa principal. Los que tienen Nueva EPS pueden llevar esa orden a la avenida Oriental, a Medellín. En el punto de la Oriental, allí hay una sede donde autorizan estas órdenes médicas. Y los que tienen Sura, aquí en atención al usuario, en la oficina de atención al usuario tenemos la compañera Eliana Rojas, que ella les colabora haciendo la solicitud, la autorización. Entonces la autorización de Sura la envían vía internet. Pero todas estas autorizaciones del implante subdérmico tiene un proceso que puede estar demorando entre 15 a 20 días. De pronto, ¿qué se me escapa en la pregunta? Bueno, brigadas. Claro que sí. Hemos hecho brigadas y tenemos algunas clínicas que si nosotros tenemos 30, 40 pacientes interesadas en colocarse el método, con esas 30 o 40 pacientes como mínimo, la clínica viene hasta acá y les coloca el método y se los coloca en brigada. Entonces a esas 30 mujeres que tenemos citadas se la colocan todo el mismo día. Y la ventaja que tienen los pacientes que se quieren colocar el método a través de estas brigadas es que el paciente no tiene que hacer el trámite para que le autoricen, sino que la misma clínica, que es la que viene a colocar el método, ellos hacen el trámite interno. Cuando vienen aquí, el paciente lo único que tiene que traer es la cédula y las ganas de empezar a planificar, ¿cierto? En brigada también hacemos lo que es la cirugía. La tubectomía o la vasectomía se hace a través de brigada. Esa sí no la hacemos nosotros acá en el hospital. O sea, el Hospital San Rafael no realiza el procedimiento. El hospital presta sus instalaciones o presta su sala de partos para que aquí vengan médicos de otra institución, de otra clínica, y realicen las tubectomías. Entonces la mujer que se quiera hacer la cirugía o el hombre que se quiera hacer la cirugía, pero también tenemos que tener un número mínimo de 30 personas para que la clínica venga hasta acá a realizar la cirugía. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Cristian, pero hay algo muy importante que necesitamos de pronto darle a conocer a la comunidad, que es bastante delicado porque nos vamos a ver bastante como perjudicados, especialmente las mujeres que están planificando en este momento con las pastillas y con las inyecciones. Tenemos que contarles que a nivel de Colombia, a nivel del país, nos encontramos con un desabastecimiento de métodos de planificación. ¿Esto qué significa? Las fábricas, los laboratorios que producen los métodos de planificación en este momento no cuentan con la materia prima. Hay un principio activo, hay un elemento que es primordial para la elaboración de los métodos de planificación y no hay en el momento disponibilidad de este insumo. Lo que nos lleva a que en este momento hay una dificultad para poderles entregar a las pacientes los métodos inyectables y muy posiblemente también las pastillas. O sea, están agotados los métodos de planificación en este momento. Se dice que esa dificultad la vamos a tener aproximadamente por los próximos 4 o 5 meses.
Posiblemente en los meses de febrero ya se esté solucionando la dificultad. Pero en este momento, ¿qué pasa? Las mujeres que vienen planificando con inyección o con pastillas no van a encontrar el método, y no lo van a encontrar no solamente aquí en el hospital, sino que ya está agotado incluso en las farmacias particulares. Entonces, la invitación que les estamos haciendo en este momento a las mujeres que se encuentran planificando con inyecciones o con pastillas es que se acerquen al hospital, se acerquen a pedir una cita médica, porque vamos a tener que hacer un cambio de método al menos mientras se puede solucionar la dificultad que tenemos. En este momento ya tenemos alguna persona que se está encargando de hacer llamadas a las pacientes para asignarles la cita. Pero a veces tenemos la dificultad que hay pacientes que no tienen el teléfono actualizado, o hay pacientes que tienen el teléfono fuera de línea, no hay señal, entonces con algunos pacientes es difícil comunicarnos. Por eso le hacemos también la invitación a través de este medio televisivo para que se acerquen al hospital y busquemos entre todos una solución, al menos mientras a nivel de la industria nos pueden volver otra vez a abastecer de métodos de planificación. Listo, jefe, ya entonces con esto terminamos con todo lo que tiene que ver con planificación familiar y los métodos. Les recordamos a todos que los métodos de planificación son muy variados, que pueden acomodarse según sus necesidades y sus contraindicaciones que cada paciente pueda tener a cada uno de los métodos. Los recordamos que deben estar juiciosos, de que deben estar consultando, que no es simplemente iniciar este método y ya, irse para la casa, no, lo importante es que pidan su cita cada que es oportuno según sea el método y consulten. Para nosotros también como institución, mirar cómo tenemos a cada uno de nuestros usuarios con sus métodos de planificación. Listo, jefe, entonces ¿algo más que usted nos quiera decir? Bueno, no, la invitación a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, que no nos dé miedo, no nos dé pena hablar de planificación, no nos dé pena hablar de lo que es la sexualidad responsable. Todos tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad, pero hagámoslo de una manera responsable, porque no es solamente pasar el momento y ya, ¿cierto? Todas las decisiones que nosotros tomamos en la vida tienen consecuencias, que la consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa, pero si nosotros les enseñamos desde nuestras casas, desde nuestras familias, les enseñamos a los jóvenes a ser responsables, a ejercer su autonomía pero con responsabilidad, a ejercer su sexualidad pero teniendo en cuenta que lo que hacemos hoy nos puede traer consecuencias para el futuro y que un bebé nos va a cambiar la vida. Un bebé nos va a cambiar todos nuestros planes. Entonces, si nosotros tenemos la intención de estudiar, tenemos un proyecto de vida que queremos sacar adelante, si nuestros planes a futuro son sacar adelante una carrera, tener una estabilidad laboral, poder tener un estudio culminado y poder trabajar y ejercer una labor que sea de nuestra completa no sé, agrado, que sea lo que nos llene internamente a nosotros. Entonces pensemos y planeemos cómo vamos a llegar a eso. La planificación familiar está a la disposición para todos, jóvenes, adultos, para las mujeres, para los hombres. La planificación es de pareja, es de familia. Entonces la invitación es esa. Pensemos en el futuro, pensemos qué es lo que queremos y cómo lo vamos a conseguir, para que no tengamos excusas. Ahorita no podemos decir que quedamos en embarazo por error, porque no sabíamos o porque no teníamos con qué planificar. Los métodos existen, hay mucha variedad de métodos, hay mucha información que podemos compartir. Quien tenga una duda, pida una cita, solicite una cita con el médico, una cita con la enfermera, que estamos acá en el hospital dispuestos, el personal de salud estamos dispuestos a aclararle las dudas.
pero no por temor, por miedo, por prejuicios o por lo del que dirán, nos quedemos sin información y tomemos malas decisiones que nos puedan llevar a frustrar nuestro proyecto de vida. Entonces ese es como la principal objetivo de estos tres temas o estos 3 días que hemos estado hablando de planificación. El mensaje tiene que ser ese. Hay con qué planificar, podemos planear el futuro, podemos planear lo que queremos hacer y cómo lo queremos llegar a hacer. Consultemos, preguntemos y no nos quedemos por miedo, por temor, no nos quedemos con una mala información, no nos quedemos con lo que me dijo mi amiga, con lo que me dijo el vecino, sino que consultemos al personal de salud, que es el que tiene pues la mayor información. Listo, jefe, entonces muchas gracias por la información y por acompañarnos el día de hoy. Y a nuestros televidentes esperamos que la información que le brindamos sea de su interés. Entonces los dejamos que continúen con la programación de Dominicano TV.